A los componentes de la fórmula. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:31. Estamos al aire, ¿verdad? Muchas gracias. Un enorme placer y complacencia recibir y saludar con el doctor Miguel Carvajal, ex parlamentario y actual secretario de Gestión Política del gobierno del presidente Lenín Moreno. Entiendo que el señor presidente Moreno es caro anfitrión este momento en nuestro hermosísimo patrimonio, el archipiélago de Galápagos, de la presencia de la señora primera mandataria chilena, y deben haber comenzado en estas horas precisamente las correspondientes agendas muy interesantes que nosotros saludamos y deseamos el mejor de los éxitos en los compromisos que adquieran minutos más tarde, en que conoceremos los acuerdos a los que han arribado nuestros dos mandatarios. La amistad y el cariño a Chile es histórica para el Ecuador, y creo que desde el continente la generalidad de ciudadanos ecuatorianos y los residentes chilenos en nuestro territorio estaremos y estamos naturalmente muy a la expectativa de que logren concluir un grupo de convenios, de tratados de mutua colaboración importantísimos para nosotros y creo que también para la hermana nación del sur del continente. Yo le quería molestar un poquito sumándome a la inquietud que tiene este momento el pueblo ecuatoriano. Si el señor presidente de la República, a su gestor de políticas políticas, ¿no? ¿Cómo mencionar aquello? A su secretario de Gestión Política le consultara, ¿tú crees que el señor Contralor General del Estado subrogante lo que ha hecho es prácticamente destituir al señor vicepresidente de la República? Miguel Carvajal, ¿ha analizado constitucional y jurídicamente el tema? ¿Cuál podría haber sido la respuesta? Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a toda la audiencia y gracias por la invitación. No, bienvenido. Mire, esto nos enteramos el día viernes. Estábamos ingresando justamente a un evento con varios dirigentes y militantes de Alianza País y el presidente del Movimiento País, que es Lenín Moreno, por las circunstancias que atraviesa nuestra agrupación política. Y obviamente al ser consultados sobre esta situación, nosotros primero queremos manifestar la autonomía que tiene la Contraloría, como no puede ser de otra manera, para su actuación. Lo que hemos es reclamado. ¿Hasta dónde y para qué? Dentro del marco de la ley y para el cumplimiento de la ley. Y nosotros ¿Tiene poderes de destitución? Creo que sí. No, la Contraloría tiene poderes de destitución. Pero no para un segundo mandatario. Ahí está el quid del Bueno, asunto. acabamos de pasar una discusión. Usted tuvo aquí a cuatro expertos sí, constitucionalistas, y como decía el doctor Trujillo hace unos años, donde hay 3 abogados hay 5 opiniones, ¿no? Entonces es un tema extremadamente complicado. He estado escuchando con mucha atención a los panelistas anteriores. Hay posiciones distintas, evidentemente. Entiendo que la Asamblea también tiene que abordar el tema. Recordemos que esto se refiere a las actuaciones del vicepresidente Glass cuando era ministro coordinador de sectores estratégicos, ¿sí? Y recordemos también que esto se produce cuando la Contraloría considera que sus observaciones no han sido subsanadas por, en este caso, el señor vicepresidente. Pero recordemos también que para los temas de responsabilidad civil
se tiene 60 días para responder y para los de responsabilidad administrativa 30 días para responder. Por el cargo que ocupa este momento. No, normalmente. Lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, de un funcionario del presidente del IES y de varios funcionarios del IES que fueron notificados con una sanción similar, sanción parecida, y tienen tiempo para presentar sus argumentos de descargo, llamémoslo así. Porque estos son observaciones de carácter administrativo. En este caso, que no están claros los mecanismos para haber fijado los precios, los costos, en el caso, entiendo, de Machala Power, que pasó a CELEC y en otra actividad. Pero Miguel le dice, presidente Moreno, a usted, entonces nosotros vamos a hacer el análisis correspondiente. Lo que ocurre es que el vicepresidente de la República no es ya el cargo que ocupaba antes. Así es. Es vicepresidente elegido en las urnas. Así es. Esta es la institución respecto al otro. Y nosotros vamos a analizar con calma. Esto no hay que apresurarse, respetando la autoridad, la competencia que tiene la Contraloría, como no puede ser de otra manera. El presidente Lenín Moreno, si algo ha exigido a otras funciones del Estado, es simplemente que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo con la autonomía que corresponde a todas las funciones del Estado y en estricto respeto a la Constitución y a la ley. Nosotros vamos a analizarlo, pero evidentemente también quedan estos tiempos de descargo y esperamos que esto se resuelva. Mientras transcurren el par de meses, él sigue siendo el vicepresidente de la República en cárcel. Pero por supuesto, ese es nuestro criterio. Ya. Sí, hay que dejar que transcurran los tiempos y además que se vayan aclarando las circunstancias de aplicación legal. La Asamblea Nacional seguramente va a debatir sobre este tema. Bueno, creo que toda persona tiene derecho a explicar sus actuaciones, tiene derecho, porque no es un funcionario, son varios funcionarios o exfuncionarios. Atravesar el debido proceso. Y que evidentemente atravesar el debido proceso, respetar la presunción de inocencia en esto y en todos los casos y dar el derecho pleno a los descargos. Cuando uno está en la función pública, Gonzalo, es parte de comités de decisión, por ejemplo, es parte de directorios y cada decisión que uno toma puede tener consecuencias de este tipo. Por eso es que es tan complicado ser parte de directorios, y le digo por experiencia propia, ¿no? Y se supone que se hacen todos los procesos de análisis jurídico, técnicos, antes de que llegue a un directorio. Y de todas maneras siempre hay un alto nivel de riesgo, llamemos así, de que alguno de los informes, algunos de los estudios no sea completamente satisfactorio. Y estos son parte de los riesgos de la gestión pública. Yo supongo que en los próximos días pues se harán los descargos correspondientes. Pero a mí me gustaría tratar otros temas para no estar entrampados ya vamos en algo que creo que hay que discutirlo con más calma. El vicepresidente, no obstante, está despojado de misiones fundamentales. No está ejerciendo ni siquiera en asomo a plenitud las funciones de segundo mandatario del país. Bueno, tenemos una vicepresidenta encargada, claro, que está cumpliendo con las tareas que le ha encargado el presidente de la República, claro, dadas justamente las circunstancias en las que se encuentra el vicepresidente Jorge Glass. Ya, pero el señor, con la decisión del señor Contralor, ¿qué es lo que él busca o qué busca el gobierno? Porque encierra esto una estrategia política muy significativa. No podemos llamarnos a engaño, ¿no? No, perdóneme, pero ahí sí usted debe de desengañarse de la elucubración. Aquí no hay en esto ninguna estrategia política del gobierno. La Contraloría actúa por su cuenta y cumpliendo su trabajo. Esto no es que hay un direccionamiento político del gobierno a la Contraloría para que actúe de una u otra manera. Yo debo expresar mi absoluto desacuerdo con esa apreciación de parte mía. La Contraloría tiene que funcionar como periodista, por como su cuenta y tengo obligación de formular. Claro, pues yo le digo, pero sería un absurdo, un contrasentido, claro, porque eso lleva a pensar que el gobierno nacional está interviniendo sobre Contraloría o en algún caso sobre Fiscalía, y ahí cada cual que haga su trabajo. Lo que hemos es planteado evidentemente que
cada función del Estado tiene que hacer su trabajo en el marco del respeto a las normas constitucionales y legales. Porque lo otro, mire, sería argumentar que esto es parte de alguna trama de persecución política, y eso no tiene el menor asidero. ¿No quiere que la lectura sea de esa...? No, porque no tiene ninguna correspondencia con la verdad, no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Sin embargo, pasan las horas, pasan los días y naturalmente la ciudadanía como que exige a los medios de comunicación que por favor le expliquen en qué condiciones se encuentra en este momento el vicepresidente Glass. Entonces le preguntamos, obviamente de inmediato los colegas reporteros le preguntan al señor Contralor, y él es el que no alcanza a definir cuál es la situación concreta de esta disposición de su parte. Escuchemos de nuevo. ¿Pierde la función? A mí no me corresponde establecer esas conclusiones. La Contraloría determina la sanción que corresponde a las observaciones encontradas en sus informes, y en este caso hay una observación que tiene como conclusión una determinación de destitución y una glosa. ¿Y quién se encargaría de ejecutar esto, doctor? Muchas gracias. Estaba el funcionario de altísimo nivel, naturalmente, Contralor General del Estado, sin un discurso cabal, completo, una definición abierta y estudiada jurídica y constitucionalmente hablando, como para devolver una explicación que merece la gente. Los periodistas, en cambio, tenemos que estar insistiendo en qué condiciones se encuentra en este momento el vicepresidente de la República, al secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República. A ver, su insistencia, Gonzalo, frente a su insistencia, acabamos de escuchar un panel aquí mismo con 4 constitucionalistas con opiniones distintas. Nosotros vamos este día, en el transcurso de estos días, a analizar también jurídicamente la situación. En ese análisis jurídico hay algunas cosas que son elementos a considerar de realidad. El señor vicepresidente está este momento con una medida cautelar, que es prohibición de salida del país, y prisión preventiva mientras transcurren los 90 días de instrucción fiscal. Está sin funciones y tiene un reemplazo definido por el señor presidente de la República, que es la compañera y colega María Alejandra Vicuña. Esa es la situación. Y tiene entre 30 y 60 días, de acuerdo a la información que yo dispongo, para poder desvirtuar estos argumentos que Contraloría. Lo que me quiere decir es, aguardemos entonces, los 60 días. Usted quiere que yo tenga una opinión apresurada, yo no la voy a dar, sí, vamos a irlo analizando, sí. Vamos a ir analizando porque este es un tema, como le digo, que todos conocimos el día viernes. La Asamblea Nacional seguramente va a tener que analizar también el tema y nosotros vamos a continuarlo analizando en estos días. Lo que sí le digo con absoluta seguridad es que este es un proceso normal de carácter administrativo de la Contraloría General del Estado, y no podemos argumentar, al menos que usted me pruebe lo contrario, que hay alguna relación o injerencia política del gobierno en la actividad de la Contraloría. Eso se acabó en este país. ¿Sí? Si es que alguna vez existió, se acabó en este país. La Contraloría tiene sus competencias y tiene que cumplirlas. Y tiene a la Asamblea Nacional como un organismo de control de sus actividades. Si la Contraloría dice está destituido el señor vicepresidente de la República de todo acto que conlleva sus funciones, eso ya lo sabíamos, puede decir el común de los mortales, por las cosas que han ocurrido de últimos días, incluso por la vigencia de un personaje que está hecho cargo de esas funciones con todas las de ley. No porque es un encargo. No, porque es un encargo el ejercicio de la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña. Es un encargo mientras se dilucida el proceso en Fiscalía. Tenemos seguramente los próximos días o semanas, el señor fiscal general del Estado deberá hacer algún pronunciamiento, un dictamen acusatorio o de absolución
a las investigaciones que está realizando la Fiscalía. Y yo supongo que en la Asamblea Nacional también estamos a un compás de espera, o frente a la Asamblea está en un compás de espera para también conocer los contenidos del dictamen acusatorio, de ser el caso, o de la absolución respecto a la investigación que se llevará. Por eso estamos, estamos en un periodo estamos en un periodo, en este caso, de espera, ¿no? ¿Ustedes tienen ya listo una terna? No, de ninguna manera. Pero lo están pensando. No, ¿Tienen de ninguna candidatos manera. o precandidatos? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Será la primera, la actual vicepresidenta en encargo? De ninguna manera. Tenemos hasta ahora una propuesta. Vamos a esperar. Creo que el país y la actuación política debe estar en correspondencia con los tiempos, con los procesos. No tenemos para qué adelantarnos a circunstancias que todavía no conocemos y que pueden o no suceder. Esto puede parecer un poquito raro, ¿no es cierto? Claro. Pero no somos gente que está calculando cada cosa. Es un episodio atípico en el Ecuador. Vamos a esperar que el proceso, llamémoslo así, este proceso en el ámbito de la Fiscalía, en el ámbito judicial transcurra, a ver qué ocurre, y esperar evidentemente también las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional al respecto. Sí, el señor presidente de la Asamblea Nacional Nosotros estamos preocupados de seguir trabajando. Solicita en algún momento el envío de la terna. Le corresponde al señor presidente elaborarla, ¿no? Sí, pero antes de eso tienen que transcurrir algunas circunstancias. ¿Como por ejemplo? Una renuncia, o puede transcurrir un juicio político. Mientras eso no ocurra, ¿para qué adelantarse? Claro, están propiciando ustedes la renuncia, el otro no va a renunciar, porque eso parece que le ha jurado a su compañero en Europa de que él no va a renunciar, y el expresidente Correa entiendo que le apoya en ese acto resolutivo interno y del fuero de él, pues no. Yo también entiendo que así será, ¿no? Pero, porque no conozco, entiendo que así será. Pero evidentemente esas son las dos posibilidades, en caso que no se produzca una absolución por parte del fiscal. ¿Sí? Hay todo ese juego de posibilidades. Yo creo que en estos temas tan complejos, tan delicados, tan serios, hay que tener una prudencia adecuada para que los procesos transcurran en estricto apego a las normas constitucionales y legales. Y cuando digo eso, me refiero al debido proceso, me refiero al respeto al principio constitucional de la presunción de inocencia, me refiero a que la Fiscalía debe hacer su trabajo sin presiones, con absoluta libertad, y que si encuentra elementos suficientes, pues pueda realizar la acusación o la absolución, y tener un espíritu ciudadano de respeto a lo que transcurra, en este caso, en el campo de la Fiscalía. Reconozco mi celeridad en cuanto a tratar de rescatar de su parte alguna definición en este sentido. Lo están pensando, lo están madurando, resulta un tema harto delicado, y más que todo debe cumplirse en estricta sujeción a la Constitución política del Estado. Como en todos los casos. Y todo está en discusión, pero ustedes adentro están en discusión también, cómo actuar. Claro, evidentemente circunstancias como esta decisión del Contralor, pues es una circunstancia que obliga a una revisión de la situación jurídica, de las salidas que puede haber, y obviamente de los tiempos y de las responsabilidades que en su momento tendrán las personas que han sido observadas, con todo el derecho a defenderse. Este es un país democrático, es un país que respeta los derechos, y esto es un gobierno con el que más que seguirá con una línea de exigencia a todos, al respeto mutuo de los derechos, ¿no? Ahora, ¿admite usted que ha habido un choque del Titanic llamado Alianza País, y que está a este momento tratando de no naufragar, pero con noticias malas, adversas, en el sentido de que la cosa está muy difícil de sustentarla?
al punto que el señor presidente de la República se va al archipiélago manifestando que los que quieran irse se vayan y señalando que hay una crisis muy profunda en el movimiento. La idea del señor presidente es rescatar Alianza País bajo su liderazgo, digamos, su liderazgo, o lo que otros llaman, quiere tomarse el partido. Bueno, habría que preguntarle directamente a Lenin su opinión. Pero hemos discutido en el Buró Político de Gobierno, evidentemente la situación. Este es un gobierno de Alianza País, es el presidente de la República, resulta que es el presidente del movimiento Alianza País. En paralelo. La mayoría de los ministros que venimos de una trayectoria política de izquierda somos parte de Alianza País. Y hay, ¿no es cierto?, algunos compañeros, comenzando por el expresidente Rafael Correa, que están en una franca línea de oposición a nuestro propio gobierno. Es una situación sui generis. Sui generis, no. Porque si bien... ¿Pero usted no la califica de grave? Puede ser grave, pero de hecho... Por el partido, digo, no, sí, por el movimiento. Es grave, ¿no? Tenemos una situación difícil, evidentemente, pública además. Pero... ¿qué es lo sui generis? ¿Por qué decía lo de sui generis? Porque en el país no es raro las diferencias políticas dentro de las organizaciones políticas. Claro. ¿Sí? Hemos tenido una historia más bien en donde las organizaciones políticas han tenido muchas dificultades para procesar sus diferencias internas y mantenerse en unidad. Más bien la historia ecuatoriana ha sido una historia de divisiones en la izquierda y también en el centro y en la derecha. Ha sido una historia. Sin conflictos no hay política. Y esto, evidentemente, nosotros hemos mantenido procesos de diferencia fuertes de estos últimos años, siempre respetando el principio de tratar las diferencias adentro. Ahora, evidentemente, eso no se ha respetado, ahora se tratan las diferencias públicamente. Hay asambleístas que tienen expresiones muy duras contra el presidente de la República, hay compañeros dirigentes que tienen expresiones extremadamente duras y descalificadoras. Nosotros de este lado hemos procurado mantener una posición menos reactiva, porque creemos evidentemente que el derecho a la diferencia, a la discrepancia, debe expresarse también dentro de una organización política. Pero también tienen que expresarse en términos adecuados para que esto pueda ser así. Eso lamentablemente no siempre ha ocurrido, porque es más fácil recurrir a la descalificación, pues traidor, mentiroso, desleal, cualquier cosa de estas, antes que dar contenidos y poder decir en qué eres traidor o qué has mentido. Nosotros vamos a seguir con una línea que es la línea del programa de gobierno que ganó las elecciones, que es la línea de las propuestas originarias de un movimiento ciudadano, democrático, progresista, de una nueva izquierda como fue Alianza País. Y obviamente eso significa seguir con objetivos claros en la lucha por la defensa de la soberanía, la búsqueda de las mejores condiciones de igualdad, de equidad social, contra la pobreza, de desarrollo económico productivo, protegiendo los distintos sectores de la producción. En ningún momento Alianza País se constituyó para estar enfrentados con todos. No, eso no está en ninguna parte, pero terminamos en una situación de ese tipo. Y hemos hecho actuaciones en estos 5 meses que dan cuenta de un cambio que busca bajar las tensiones, abrir espacios de diálogo, tener posibilidades de acuerdos, poner mucha atención en aquellas decisiones políticas que no vayan a afectar o vulnerar derechos. Yo creo que eso es bueno y es positivo. La admiración del padre en una república democrática tenemos que hablar entre todos y hablarnos con respeto y con delicadeza, no necesariamente con descalificación y peor, llevando a escenarios de polarización o de violencia. Eso creo que no lo buscamos ni lo busca nadie que tenga una convicción democrática. Ingeniero Carvajal, ya me hizo ingeniero, gracias por el título, Gonzalo. Doctor, el cariño o la admiración seguramente que habrá de haberle mantenido el padre del señor presidente de la República al gran líder soviético, al gran líder Lenin. Incurrió, obviamente, esa admiración
en el bautizo de nuestro primer mandatario de estos días. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque dicen que Lenín Moreno, va a ejercitar, después de una temporalidad donde amainan las cosas, una gestión bastante más radical en lo izquierdoso del aparato gubernamental y de sus ponencias, digamos, y de sus prácticas de carácter ideológico y estratégico en materia económica. ¿Esto es una especulación que no viene al caso ni siquiera a comentar, o sí? Ventajosamente, ya que el problema deriva del nombre del presidente, Lenin, seguramente en referencia a Vladimir sabe Ilich Ulyanov, la calidad dirigente ruso. de dirigente que fue Lenin, pues, ¿no? Y digo, ventajosamente su segundo nombre es Voltaire. Entonces hay un buen equilibrio entre una voluntad transformadora de la época bolchevique y una usted le tiene bien estudiado y una condición del liberalismo moderno que estuvo en la concepción de la Revolución Francesa. Entonces yo creo que hay un muy buen equilibrio. Mire, yo creo que Lenin es un hombre que todos lo conocemos. Ajá. Es un tipo que proviene de la izquierda, de una formación de izquierda, como provengo yo, como proviene muchísima gente. Pero ¿es radical o no? ¿Nos va a descubrir de que es un hombre radical en sus principios ideológicos? Somos bastante radicales en la defensa de la democracia y por lo tanto en la defensa de varios elementos que tienen que ver en democracia actual, como por ejemplo el desarrollo de las instituciones, el respeto de las instituciones, la necesidad de que existan los equilibrios adecuados entre las instituciones, la autonomía como un elemento fundamental de control. En algún momento se dijo que esos son consideraciones muy liberales y atrasadas frente al desarrollo progresista, pero la realidad nos está demostrando que esos elementos de equilibrio, de autonomía de las instituciones para que puedan cumplir sus funciones, de balances institucionales necesarios, son buenos en democracia, son buenos en nuestras realidades, por ejemplo, para prevenir y controlar actos de corrupción, que cuando estos niveles de autonomía o estos balances están rotos, surgen elementos que permiten también yo diría la vulneración del sistema político por acciones o intereses de corrupción. El manual emergente entonces cuando usted me pregunta de radicales, esa es nuestra radicalidad. ¿Cuál es una radicalidad democrática, respetuosa, y creo que Lenín Moreno pues ha sido 2 veces vicepresidente, el país lo conoce bien. Radical, ¿cuál podría ser? ¿Qué instrucciones? ¿Cuál es el pensamiento que usted lee del señor presidente de la República en términos de verdaderas intenciones de parar este carro, en donde el presidente dice clarísimamente: a mí me da vergüenza decirlo, pero lamentablemente en un 70% del espectro de entidades, funciones y actores administrativos y estratégicos, donde yo aprieto un poco el dedo, sale pus. Y eso es terrible. Entonces, ¿por qué es terrible? Y esta es la pregunta del millón. ¿Va a gobernar con esa gente con 70% de potenciales, digamos, indelicados, con el patrimonio de los ecuatorianos? Bueno, usted me está preguntando si nosotros somos del 70% de indelicados en el gobierno y de ninguna manera le puedo aceptar esos No le estoy. El señor presidente dice que el 70%, ¿no es cierto que dijo así? Entre el 60 y el 70% del espectro administrativo del país está dañado. Donde aprieta el dedo, hay problemas de distinto índole que han sido señalados públicamente porque nosotros no tenemos como norma política de nuestro gobierno y de quienes somos militantes de Alianza País y que estamos en el gobierno. No tenemos ninguna vocación para encubrir o tapar ningún acto de corrupción. Tampoco para perseguir. No estamos ni en la persecución, peor a nuestros propios compañeros, pero tampoco estamos para hacer ninguna
gestión para encubrir actos dolosos. Práctica nuestra siempre fue la reivindicación de la ética. Por la reivindicación de la ética estamos en la lucha contra la pobreza, por la soberanía, pero también reivindicación de la ética y fundamental es el manejo transparente de los fondos públicos. ¿Quiénes estamos en el gobierno? No vamos a tener ninguna actuación que suponga defensa de intereses que han violentado los principios de transparencia. No vamos a tener ninguna actuación de encubrimiento. Y para esto, lo que hemos dicho es que las instituciones del Estado, la Contraloría, la Asamblea, la Fiscalía, los jueces, hagan su trabajo. Vuelvo y repito, defendiendo la Constitución, la ley en su marco, pero hagan su trabajo. Si hay personas que han cometido actos inescrupulosos con los fondos públicos, que han cometido actos de corrupción, tienen que ser sancionadas. Imagínense, eso es para nosotros una agresión, es una agresión al país, es una agresión a todos los ecuatorianos y es una agresión a los que somos militantes también de Alianzas País y que hemos entrado a jugar, a dejar todo en la cancha y hemos salido igual de chiros, pero con las manos limpias, ¿sí? Para poder ver de frente a las otras personas. Nosotros no vamos a estar en una vereda donde están los defensores de la corrupción o donde puedan estar defensores de la corrupción. Si es que alguien quiere estar en la vereda del encubrimiento y de defensores de la corrupción, es su problema. El presidente de la República, Lenín Moreno, sus ministros, siempre estaremos actuando en esta línea. Alianza País, los militantes de Alianza País que estamos respaldando al presidente de la República y que estamos respaldando la consulta, estamos en esa línea. Por eso es que la consulta, en buena medida, es una respuesta política a los problemas de corrupción. ¿Sí? Es una respuesta política a los problemas de corrupción y a las dificultades que han existido en el nombramiento de instituciones de control que no tuvieron ni la autonomía ni la capacidad para hacer su trabajo y que nos ha llevado a una situación muy grave, muy complicada respecto a la posibilidad de que se comprueben actos de corrupción. Frente a eso, sí, mi querido Gonzalo, nosotros cero tolerancia, lo hemos dicho y lo hemos hecho siempre. Para cómo prevenir y cómo mejorar, el elemento fundamental, si bien está en la cultura individual y colectiva, en la formación de valores, pero también está en la autonomía y en que cumplan su trabajo los funcionarios correspondientes. Perdone, doctor Carvajal, y si logran filtrarse personas que ya se mal enseñaron a tomar... Siempre hay ese riesgo, en el gobierno nacional, en los gobiernos seccionales... El presidente habla de un círculo. Siempre hay ese riesgo. Un círculo que lamentablemente lo consintió, lo estimuló. Cabecito, por favor. Lo respaldó, o por lo menos, señoras y señores, el señor presidente dijo ayer, lo toleró el anterior mandatario. Se fue formando realmente un círculo alrededor del presidente de la República que le mantenía enceguecido. Yo todavía quiero creer en la buena intención del presidente. Todavía quiero creer en la buena intención. Pero el momento en que uno se embebe de poder, el momento que uno se obsesiona por el poder, empieza a tener actitudes perversas, actitudes siniestras, y empieza a comportarse de un modo raro. Los actos de corrupción no son pocos. Compañeros, me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. Cosas terribles. Cosas terribles. Y ahí se encienden 3 puntos suspensivos y no son más. Entonces, ¿qué más sabe el señor presidente de la República? Bueno, lo que nosotros sabemos es lo que está saliendo a la luz pública. Denunciando. ¿Sí? Y evidentemente en varias circunstancias tenemos que enfrentar lastimosamente procesos en donde de manera recurrente
aparecen denuncias sobre actos de corrupción. Esto yo tengo la absoluta confianza de que pueda irse aclarando y se pueda ir sancionando a las personas que han sido responsables de estos actos. Pero evidentemente aquí hay un problema que afecta al país, es un problema que nos afecta como gobierno, no se puede decir que no, pero nosotros vamos a mantener una línea indoblegable de poder frentear y exigir que se sancione los actos de corrupción que surjan producto de las investigaciones correspondientes. ¿Sí? Que surjan. Porque aquí está en juego también no solamente un proceso político democrático que por actos inescrupulosos de algunas personas no puede ser afectada como proyección del país. Aquí está en juego también, si se han cometido actos de corrupción, cómo se aprovechó de que mucha gente venimos trabajando y seguimos trabajando por cambios democráticos y progresistas, cómo se aprovecharon de ese trabajo, cómo se aprovecharon de las votaciones masivas que hemos tenido una y otra vez refrendando la revolución ciudadana, y cómo se han aprovechado, por tanto, también de la esperanza de un pueblo, esperanza de cambios. Eso es inadmisible. Quien haya cometido, lo hemos dicho varias veces, actos de corrupción siendo parte de este proceso, se ha ido a un plano donde solamente cabe un término, que es la traición. Esa es la verdadera traición. El señor Jaime Nebot Sadi nos acaba de enviar un comunicado de prensa en el que menciona que respecto de un video ridículo y editado, y como no soy parte de la bajeza ni del mentidero de la politiquería, me ratifico en la verdad que ustedes ya conocen. Es público que hice campaña y que voté por Lasso en la segunda vuelta, pese a que no se rectificaron las falsedades y ofensas de su campaña. Nuestras acciones lo llevaron en Guayaquil del 20% de la primera vuelta al 53% en la segunda, y le sumaron nuestros votos en el país. Son obvias las razones por las que él no mereció mi entusiasmo, pero los ecuatorianos sí merecieron mi coherencia y decencia política e ideológica. Si fuera tonto o vanidoso, daría por cierta la conclusión de Creo y de ciertos dirigentes de Alianza País, que Lasso perdió o que Moreno ganó por la importancia y magnitud de mi proceder y de mis votos. Jaime Nebot Sadi. Esto tiene relación a un video que ha difundido el prefecto Baroja. El presidente Correa ha difundido un video de Baroja hablando de una negociación con el Partido Social Cristiano durante la segunda vuelta. Y este es el audio. No teníamos otro candidato diferente. A los ciudadanos a que tengan la bondad de, escuchando al expresidente, sacar de conclusiones cómo esto no nos hizo conocer antes el presidente Rafael Correa. ¿Por qué saca este momento? Vamos oyendo a lo que decía Baroja en ese entonces. No teníamos otro candidato diferente a Lenín Moreno para poder ganar las elecciones. No lo íbamos a hacer con Jorge Glass, no podíamos ganar. No lo íbamos a hacer con Rafael Correa. Era Lenín el candidato. Era necesario entonces diseñar una estrategia política diferente a la del momento histórico de Rafael Correa Delgado. Había que diseñarla, pero compañero Eduardo, teníamos también que conocerla. Y obviamente, la estrategia que logra neutralizar el voto social cristiano, porque si Nebot salía a las plazas públicas, créanme que no teníamos gobierno de Lenín Moreno ni de la Revolución Ciudadana. Que esos votos se hubieran ido con Lasso. Había que neutralizar el voto social cristiano.
Había que hacer algo con otras tiendas políticas para garantizar el triunfo de la revolución ciudadana. Negociación política. Negociación política con los socialcristianos permitieron el avance y a la final el triunfo. Por eso es que Guillermo Lasso y sus integrantes cupulares de campaña, incluyo al señor candidato a la vicepresidencia, el señor Páez, mencionan frecuentemente de que hubo fraude en el triunfo del presidente Moreno. ¿Cómo desprejuiciar de esto a las militancias, especialmente correístas, ¿no? Vea, lo que está hablando Gustavo Baroja, de lo que yo escucho, no había escuchado este audio, es respecto a una estrategia política para neutralizar fuerzas que no son nuestras, ¿sí? Claro, inmediatamente, pues, por la parte en cómo termina, ya le juegan y maniqueamente provocan lo que ya han provocado varias veces, que el acuerdo con el PRE, porque había un funcionario del PRE en SELEC, y resulta que ese funcionario del PRE en SELEC, con lo que argumentaban que Lenín Moreno había hecho acuerdo con el PRE, había estado 6 años en el gobierno anterior de Rafael Correa. Entonces, cuando estaba antes, estaba bien. Ahora es mal porque estaba un acuerdo con el PRE. Que haya habido una estrategia que no sea la de una actuación absolutamente transparente respecto a la defensa del programa de gobierno y el respeto a las decisiones, de otras fuerzas políticas. Yo creo que no hay otra estrategia. Y en la política se conversa, pues, ¿acaso en el gobierno de Correa no se conversaba con las diversas fuerzas políticas? ¿Acaso no se conversaba y no se tenía inclusive actos públicos con Jaime Nebot Sadi, el propio presidente Correa, en los primeros años? Y después de la ruptura, ¿acaso no se mantenían conexiones? Pero es que es obvio, la política es así, pues. Eso no significa pactos. Ahora, obviamente, yo recuerdo en la campaña, yo no estuve en la dirección de campaña, pero recuerdo que el abogado Nebot y el Partido Social Cristiano, ácidos cuestionadores, ácidos opositores de Alianza País y del gobierno, también en las elecciones, estuvieron siempre con Lasso. En la primera vuelta estuvieron con Lasso, en la segunda vuelta estuvieron con Lasso. Se produjo una diferencia cuando se pretendió montar el cuento del fraude. Y lo que le dijo Nebot a Lasso es: demuestren, que es lo mismo que nosotros dijimos, demuestren. Que los fraudes están en las papeletas, abran las papeletas. Y en las papeletas no se pudo mostrar ningún fraude. Ese discurso del fraude, igual que la estrategia de violencia que se pretendió generar en el país, fueron discursos que fueron y estrategias que fueron desarticuladas. De este momento nadie habla que el presidente Moreno es ilegítimo o producto del fraude. Eso quedó absolutamente demostrado. Que se ganó con poco, pero se ganó, ¿sí? Y de una manera limpia, clara y transparente. Y ahí es cuando, de lo que yo recuerdo, el abogado Nebot se desmarcó de la estrategia de Lasso, porque le dijo: demuestren, pues, demuestren. Como no pudieron demostrar, evidentemente no le siguió el juego. Y sí, eventualmente entonces, el expresidente Correa alguna vez denuncia de que en realidad tuvieron que ingresar con tratativas y con prácticas poco fraudulentas para beneficiar a Moreno, que ha dejado entrever esa intencionalidad. La cosa se pondría... Bueno, pues que lo aclare, lo aclare de una vez. Será su responsabilidad, pues, que lo aclare, ¿sí? ¿Usted le exhorta que aclare de una vez por todas? No exhorto a nadie. No quiero que después me digan: no me exhortes a exhortar. Te exhorto a que no me exhortes. No, ¿para qué? Mira, a mí no me interesa estar en esas lógicas, ¿sí? Creo que el país está mucho más allá de estos dimes y diretes. Esto es parte de un juego politiquero, temas, ¿no? Sobre todo en las diferencias internas en Alianza País, donde en la gran cantidad de provincias nuestras se están produciendo de una manera, para mi modo de ver, bastante importante, reacciones de muchísimos militantes y muchísimos dirigentes que están inclusive autoconvocándose, que frente a la posición de algunos compañeros de estar siempre atacando a Lenín Moreno, siempre buscando la quinta pata al gato, inclusive acusando de una manera muy
grosera a su compañero presidente del movimiento. La adhesión frente de a todo esto se está compañeros produciendo suyos son dignas de gratitud. Son convicciones de carácter ideológico. Pero por supuesto, pues si no estaríamos aquí. Más bien interesadas en el poder mira, político. Puede haber de todo, pero hay un renacer muy importante y de el señor presidente sabe distinguir quién viene a apoyarle por afecto, por estar alineado con sus prédicas, con sus convicciones ideológicas, me refiero a las del señor presidente de la República, o viene por más. Me supongo que sí, pero ahí la experiencia que pueden tener algunas personas, que tal vez algunos no los tenemos, de poder mirando a una persona decir usted viene con intereses protervos o no. Sería bueno que den esa asesoría, pues, ¿no? Pero obviamente nadie viene con un título de que yo soy pillo y corrupto sobre la frente, pues. Yeah. Pero yo le quería decir, si me permite terminar la idea, Gonzalo, es que en todo el Ecuador comienza a suceder una serie de reuniones, de asambleas, de declaraciones, de autoconvocatorias de militantes y dirigentes del país que también están planteando la defensa de este proceso, la defensa de los logros de la Revolución Ciudadana, pero con crítica, pues, con sana crítica. ¿Cómo se pueden consolidar los avances democráticos, los avances que se han desarrollado en este país los últimos 10 años si se mantiene una actitud arrogante de decir aquí todo está bien? No, con crítica. Nosotros vamos a defender, a consolidar los avances sociales en materia productiva, económica, en salud, en educación, pero también diciendo aquí hay problemas que hay que corregir, pues, ¿sí? Y si es que aquí hay problemas graves como corrupción, también tienen que ser corregidos, tienen que ser investigados y sancionados. Y en este momento dentro de Alianza País hay yo diría una situación en donde existe una fuerte corriente de respaldo al presidente de la República, de respaldo a lo que se está haciendo, de cuestionamiento a la actitud de algunos compañeros dirigentes que desde los primeros 15 días han estado haciendo la oposición más feroz y radical a este gobierno. Y yo creo que eso marca una posibilidad de renovación también, una posibilidad de renovación que siempre estuvo planteada en nuestro programa y que se fue diluyendo. En nuestro programa desde el 2006 se planteó el desarrollo de una organización política que siempre esté en contacto con la ciudadanía, que recurra a la participación, a la consulta política, al veredicto ciudadano para toma de decisiones. Siempre estuvo presente líneas ideológicas entre las cuales la renovación en la política, la no continuidad en el poder, la alternabilidad, siempre fueron principios, justamente, y lo decimos, me parece que en el programa del 2006, justamente para evitar cualquier forma de caudillismo en la democracia moderna desde una perspectiva, llamémoslo así, de una izquierda moderna que no se parece en nada al bolchevismo de 1917, que cumple ahora 100 años, porque el mundo es completamente distinto, pues. El parecido entre Lenín Moreno y Vladimir Ilich es el nombre. Son situaciones completamente distintas. La última cosa, si usted me permite, el señor presidente de la República en todo tiene un límite. Es bondadoso, es un valor supremo en cordialidad, es incluso disimula o simula con anecdotismos casi continuos, recomendaciones, y pone en evidencia naturalmente modelos estratégicos para persuadir de que no vayan por el camino del mal muchos de sus colaboradores. Sin embargo, hay habilidosos que se van a dar modo. ¿Cuál va a ser el manual, digamos, anticorrupción que él va a utilizar? Seguramente si les ha dicho a ustedes los más íntimos. O sea, un manual anticorrupción, si es que hay, avísenos. Sí. Pero, ¿qué otro manual puede decir que el cumplir a pie juntillas, puede ser el la ejemplo ley? Que ustedes den al resto de compañeros. El ejemplo, pero a nosotros, vea, el otro día me decía algún compañero que está en la vereda opositora de Alianza País, me decía, es que hay persecución. Mira, Miguel, me dice, me han hecho la 4ª auditoría de Contraloría. Yo le digo, pero ¿cómo hacer persecución? Yo llevo 14 auditorías de Contraloría
y todo ha sido un cumplimiento impecable. Hay que actuar con el ejemplo, el hecho de que uno tenga que responder a la Contraloría, que le hagan auditoría, es lo normal, para eso estamos en la función pública. Uno no puede decir que me hacen auditoría es persecución, no. Yo creo que muchos actuamos con el ejemplo, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los funcionarios son funcionarios transparentes, honrados, y yo diría la inmensa mayoría de la gente que ha estado en el gobierno y en la militancia de Alianza País, en la Revolución Ciudadana, somos gente honrada y honesta. Si es que hay personas que no lo han sido, que enfrenten la justicia, pero los honrados no tenemos por qué ser arrastrados por acciones de deshonestidad. El tema de la corrupción no es un problema ideológico, va mucho más allá porque puede haber problemas de corrupción en funcionarios de la izquierda y de la derecha y del centro o en no políticos. Evidentemente, los tentáculos de la corrupción que están adentro también están afuera. Si no estuvieran afuera en los corruptores, no habría corrupción adentro, pues no es cierto. Pero el problema es cómo somos menos vulnerables, no solamente de afuera, cómo somos menos vulnerables a los procesos de corrupción. Y yo creo que para ello medidas como por ejemplo en la consulta de declarar lo que en otros países, aquí no usamos esa terminología, pero que en otros países usan como muerte civil, es decir, que las personas naturales o las empresas, las personas jurídicas que hayan sido sancionadas, comprobadas actos de corrupción, no puedan contratar nunca más ni trabajar nunca más en el Estado. Es parte de las preguntas que estamos haciendo para la consulta. Ojalá la Corte se apresure en su calificación. Esta es una muestra de la voluntad política de tener las medidas más duras sobre estos temas. Probablemente habrá que conversar con la Asamblea, con la Contraloría, para ver cómo se mejoran los procesos de prevención, sobre todo de prevención y de sanción, pero creo que uno de los elementos claves es que las funciones del Estado encargadas del control, del manejo de los fondos públicos, tengan la autonomía suficiente para hacer su trabajo, sin odios, sin revanchismos, con profesionalismo, con respeto también a los funcionarios públicos, pero que hagan su trabajo, que no tengamos resultados de auditoría a la carta. O sea, me caes bien o negociaste y no tienes problemas, ¿no? Y si no negociaste, entonces tienes problemas. Eso no puede ser, no puede ser en un país que todos buscamos que sea una república seria, democrática, consolidada en sus realidades actuales y en sus perspectivas, ¿no? Eso no puede ser. Y creo que esa es la tarea de todos, independientemente de las funciones que tengamos. Sí, ¿se los va a ganar por sus méritos el presidente de la República? No creo que sea un problema de los méritos del presidente, no se está votando por los méritos del presidente. Pero consulta, sí por la credibilidad. Pero por supuesto. Si usted como ciudadano no cree en el que le propone un recambio, pues no vota por ese. Pero por supuesto, pero va más allá de la credibilidad, son medidas necesarias para el país. En los temas de mejorar la institucionalidad para la prevención y la sanción a la corrupción. En los temas de la salud democrática del país, la alternabilidad, el modificar los criterios para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene enormes poderes en el país, que no estén vinculados ni a organización política ni a gobierno alguno, que volvamos a ese origen en el espíritu de Montecristi, que el Consejo de Participación Ciudadana sea configurado por los mejores ciudadanos con la menor vinculación política, con la menor vinculación a intereses políticos o económicos particulares. Yo creo que esas son medidas fuertes respecto también al tema de corrupción. ¿Por qué la alternabilidad es una medida ligada a la corrupción? Porque la mayor permanencia de un gobierno en el tiempo le hace más vulnerable, a lo que conversábamos hace un momento, le hace más vulnerable a las tentaciones o a los riesgos o a la penetración de actores corruptos y corruptores. Tiene que ver la consulta con una recuperación de las banderas ambientales en el desarrollo económico. Correcto. Por eso las medidas respecto a minería. Algún asambleísta de nuestras propias filas ayer decía que es una pregunta mañosa del presidente. Yo lamento ese tipo de declaraciones, porque el tema de minería incorpora dos aspectos que son fundamentales. El uno, el que no se pueda realizar minería en zonas urbanas.
tenemos el caso de Zaruma. En la ciudad de Zamora tenemos las denuncias de que hay 1 o 2 barrios que están concesionados y el río Bombuscaro está concesionado. Eso no puede ser en el país. Pero también el hecho de eliminar, para el caso de minería, la facultad que tenía la Asamblea Nacional de autorizar por excepción, por interés nacional, que se puedan realizar actividades mineras también, así como hidrocarburíferas, porque son recursos no renovables, en áreas protegidas. Con ese artículo de la Constitución autorizamos el ITT, ¿no es cierto? Pero también permitiría autorizar actividades mineras en áreas protegidas. Con esta pregunta estamos eliminando inclusive esa posibilidad, porque la prohibición de actividades mineras en fuentes de agua ya está en la Constitución y en la ley. La Entonces, experiencia de la recuperar esos mandataria elementos. que este momento nos honra con su presencia, ¿Perdón? la experiencia que en el ámbito minero puede transmitir la presidenta de Chile al presidente Moreno de Ecuador, puede ser buena y puede ser mala. Claro, pero no se olvide que las actividades mineras en Chile se realizan en ecosistemas completamente distintos al ecuatoriano. O sea, sobre todo estamos hablando de minería abierta, pero en el desierto más seco, pues, en el desierto de Atacama. Aquí estamos hablando de minerías abiertas en un país en donde tenemos humedales, ecosistemas frágiles y fuentes de agua en todo el país, excepto probablemente en la península de Santa Elena. Por eso no se podía poner una prohibición de minería en ese tipo de ecosistemas, porque eso significaría, en el caso del Ecuador, prohibir la minería. Claro. Porque en todo el país tenemos ecosistemas frágiles, fuentes de agua, hay páramos, hay bosques nublados, hay bosques tropicales, subtropicales. Pero lo que tenemos que hacer es una actividad y controlar. Una actividad absolutamente controlada que no ponga en riesgo, la naturaleza, la vida, que no ponga en riesgo las fuentes de agua, que no ponga en riesgo nuestros ríos. Me refiero a la minería legal, porque tenemos también un problema de minería ilegal que realiza actividades en ríos, en bosques y que tiene altos niveles de contaminación. Y usted ha sido un apasionado de aquello, yo lo recuerdo del agua y de la vida agua, siempre. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta una próxima oportunidad para continuar buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación